Hola, ¿qué tal? El placer de saludarlos nuevamente a esta nueva propuesta pensada en la toma de decisiones en el mercado económico y en el mercado financiero, con dos segmentos, uno de análisis y el otro en el famoso comprovendo. Decisiones de traders que usted va a tener cara a cara para tomar decisiones, en la ayuda de toma de decisiones por protagonistas del mercado, con un segmento conducido por Santiago Roca que se llama Comprovendo. Pero el programa va a empezar de esta manera y ya lo presento con el amigo Sergio Berenstein, porque hay muchos datos de la política que nosotros no podemos dejar de ver. Sergio, bienvenido. Un placer, Claudio. Muchas gracias por tu participación. Y vamos al grano, porque es el programa corto. ¿Qué cosas un operador financiero, un operador económico no puede dejar de ver hoy de la política? Hay tres aspectos fundamentales, Claudio. Por un lado, la cuestión de las paritarias, porque es clave para la dinámica inflacionaria. La segunda cuestión, las campañas. Hay quienes están fortaleciéndose, quienes están debilitándose, y el transcurso de estos próximos días, de las próximas semanas, va a ser determinante para entender la grilla de partida. Y el tercer elemento, entender qué va a pasar después, qué están pensando los candidatos o equipos económicos, porque el juego de expectativas es central para entender lo que está pasando. Me dejaste picando eso del juego de expectativas. Desde el lado de los mercados nos encontramos con precios que están mucho más cerca de los máximos históricos que de los mínimos. ¿Cuánto de eso es expectativa por lo que puede venir, el que está comprando hoy está apostando al que viene, o cuánto de un presente que parece, al menos económicamente, un poco más relajado o no tan malo como se preveía a principio de año? Para los electores es muy importante lo segundo. Para los operadores es fundamental lo primero. El mercado está mirando un futuro, indudablemente, con una expectativa claramente mejor. Pero para el ciudadano promedio, para el votante que está tomando decisiones en el corto plazo, el clima que se viva, sobre todo la cuestión del tipo de cambio y la evolución del mercado de trabajo son fundamentales. Por eso la pregunta clave es, ¿qué va a pasar con el dólar? Bueno, lo van a discutir, nosotros no vamos a zafar de esa pregunta con los operadores. Pero ¿qué va a pasar con el dólar? Y ahí yo te voy a retrucar con una pregunta, me voy a lavar perfectamente las manos. ¿Es una decisión económica o finalmente cada decisión económica hoy no está escondida la política atrás? La discusión de las paritarias en el fondo es una discusión política. La discusión del tipo de cambio, el reconocimiento o no o cepo, también es una discusión política. El tema de la deuda, cuando no, es una discusión política. Te quedó la pelota de tu lado. Está totalmente imbricado, Claudio. Obviamente, la manera de entender la política económica de este gobierno en particular es mucho más política que económica. Están mirando las elecciones, están mirando el liderazgo de la presidenta, que está altamente relacionado precisamente con el ciclo de corto plazo y con las expectativas de los ciudadanos. En ese contexto, lo que miran los políticos, los que creo yo están más competitivos, es si el dólar se va a mantener, o la expectativa sobre el tipo de cambio se van a tener como ahora, o va a haber algún cimbronazo en algún momento del tercer trimestre. Ojo con esto, porque las primarias son el 9 de agosto y las elecciones son el 25 de octubre. Es un trimestre clave. Ahí la gran pregunta es si se va a mantener todo con esta especie de pax cambiaria o si puede haber algún ruido, no en el tipo de cambio oficial, pero sí en la brecha. Hay un segmento de clase media, Claudio, fundamental para estas elecciones, que todavía no tomó una decisión clara, que puede ser determinante en primera o en segunda vuelta, para el cual la volatilidad del mercado marginal puede ser fundamental. Ahí lo entiendo. Déjame decirte del lado de los mercados que el operador financiero hoy está trabajando con un dólar parecido a lo que vale el contado con liquidación. Desde ese punto, tiene asumido un dólar que no es el oficial. Quizás el fabricante, el importador que tiene acceso sí, pero la mayoría de la sociedad que toma decisiones financieras ya tiene incorporado un tipo de cambio no tan parecido al oficial. Olvídate del tipo de cambio oficial, Claudio. Acá la clave es la volatilidad del paralelo. ¿Hasta qué punto la gente se va a dormir pensando cuánto está el dólar o sabiendo que puede estar a un valor determinado, le puede gustar o no, puede acceder o no, pero por lo menos está estable? Hay que mirar siempre la estabilidad como un factor fundamental o la variación como un factor que puede modificar expectativas. Ahí me vas a tener que escuchar un segundo y la última pregunta que te voy a hacer finalmente. Vos aconsejás a un montón de fondos comunes de inversión, del exterior, etcétera, que su decisión de compra o no compra es fundamental en el flujo que puede llegar a venir.
¿Los ves? Hoy todos sabemos que la participación es casi cero en Argentina. Así es. ¿Lo ves esperando mucho? ¿Van a esperar, se van a adelantar después de agosto, octubre, o van a esperar los primeros días de gestión? ¿Qué percibís? Algunos no pueden comprar porque piensan que Argentina sea un mercado emergente para meterse con todo. Los que sí están mirando o metiéndose son fondos un poquito más flexibles de frontera, que ven a Argentina como una gran oportunidad. Algunos, los más arriesgados, ya han comprado. Creo que lo que vamos a ver acá es un punto de inflexión a partir de agosto. En función del resultado de esas primarias, si se afirma la idea de un cambio de régimen, me refiero a la concepción de política económica que va a implementar el próximo gobierno, podemos tener claramente decisiones previas a las elecciones de octubre. Por último, ahora sí voy a presentar el compro-vendo y te voy a comprometer con una respuesta simple. Para empezar, el compro-vendo. Compro-vendo es todo lo que hablamos de información, cómo los operadores lo trasladan en el mercado secundario, en la inversión o desinversión. Suponete que la Argentina es una acción, es una empresa representada en acciones y nosotros somos accionistas. Mirando a 2 años, ¿sos comprador de Argentina, sociedad anónima? Claramente. Claramente. Sin ninguna duda. Ahora lo vamos a pasar a Santiago Roca, con él vamos a conversar ahora. Él va a dirigir el debate con nuestros operadores. ¿Vale la pena? ¿Argentina es un buen trade? Después de la pausa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, y recibimos al compro-vendo en este primer programa de la Bolsa Hoy. Y la recibimos a Paula Perro. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Rubén Pascuali. ¿Cómo te va? Buenas noches. Y Leonardo Chialba. Ellos van a hacer el debate del compro-vendo y arrancamos con Paula. Y Paula, ya te digo que tenemos expectativas por las elecciones, pero los bonos tienen quizás un condimento especial que es la tasa de interés. ¿Cómo estás viendo? Bueno, todos los activos argentinos desde agosto del 2013 vienen en un rally ascendente que básicamente sustentado en lo que hablaban recién, la expectativa de un cambio político a partir de diciembre del 2015. A esto se suma, para lo que son los títulos de deuda argentinos, un mundo con las tasas de interés muy bajas, donde un bono de Argentina rinde un 8,5%, un 9% en dólares, mientras que los rendimientos de similares títulos en el resto de la región tienen rendimientos del 3 o 4%. Pero lo importante también para quien compra un bono no es solamente que rinda más, sino si la capacidad del emisor de poderlos pagar se ha modificado, y creo que la Argentina, con lo que sí se enfrenta al nuevo gobierno, va a ser con un nivel de endeudamiento muy bajo. Ese es el principal factor a favor de comprar bonos argentinos. ¿Y los holdouts y Griesa está dentro de tu análisis? Bueno, obviamente es un tema, pero vos fijate que el año pasado decíamos que ya para el 2015 había una gran parte del mercado que esperaba que iba a haber un arreglo y no hubo tal arreglo, se ha postergado en el tiempo y sin embargo los títulos argentinos han continuado subiendo, ¿no? Hay una expectativa de que el arreglo va a llegar en el 2016, pero me parece que hoy por hoy el temor a lo que puedan hacer los holdouts, había un riesgo muy grande de aceleración de bonos que nunca se plasmó, entonces me parece que da la sensación de que vamos a poder llegar al 2016 digamos, sin ningún problema por ahí. ¿Cuál es el compro-vendo dentro de los bonos para los inversores que no tienen mucho que ver con el mercado? Yo creo que para los inversores más conservadores, el Bonar 10, que es un bono que vence en el 2017, es una propuesta muy atractiva. Y para quienes soportan un mayor nivel de riesgo, el bono que claramente me gusta más es el discount en dólares, legislación argentina, que es un bono que además de devengar una tasa de interés muy alta, se vería muy beneficiado en un escenario de normalización financiera el año que viene. ¿Y vos no crees que con el nuevo gobierno el I-24 tiene más tranquilidad el inversor? Sí, el Bonar 2024 también es un bono que es atractivo. Me parece que es donde el gobierno está haciendo colocaciones ahora. Entonces puede ser que se vea un poco más pesado el mercado en ese tramo de la curva. Es de hecho lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. Y prefiero ahí estar colocada en un bono un poco más largo como es el discount en dólares, legislación local. Rubén, nos toca ver la parte accionaria, y la parte accionaria sabemos que en este primer cuatrimestre tuvo una suba muy importante, tanto en pesos como en dólares, y hoy decimos, con las expectativas que hablaba recién Claudio con Sergio Berestein y las elecciones, ¿cómo lo ves? 43% subió la bolsa en estos primeros 4 meses y 9 días de mayo. La verdad es que si no tenemos las elecciones y no tenemos la política por medio, es difícil justificar algunos precios.
La verdad es que me da la sensación que entramos en una zona donde hoy los inversores, para pagar, más allá de esta apuesta que hubo de algunos fondos, como bien decía antes Sergio, en un mercado tan chico el flujo de fondos es importante. Y eso es lo que vimos hasta acá. Pero me parece que se necesitan más definiciones y que vamos a entrar en un compás de espera a medida que nos acerquemos a las pasos para superar estos valores. Si realmente se visualiza un cambio, creo que hay mucho para crecer. Por eso comparto aquello que decían y que concluyeron en el bloque anterior diciendo: compro Argentina para 2 años, pero de corto plazo mi visión es un poco diferente. Leonardo, estamos mirando un mercado que en estos tiempos tienen expectativas, pero en el hoy estamos viendo una lateralización. ¿Y esto cómo lo ves? Sí, lateralización bajista. Ya vemos que algunas acciones han caído un lindo 20%. Y me parece que comparte un poco los criterios de que a comienzo de año hubo una expectativa muy alta de que se venía el cambio, y me da la sensación de que todo se va tiñendo de naranja, ¿no? El naranja se va posicionando por sobre el amarillo, y eso hace, sobre todo los inversores internacionales, tomen una visión de pausa. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Yo veo que el año pasado hubo entrada de plata genuina, lo vemos en la alocación de los fondos de afuera. Este año, sobre todo el rally a partir de febrero y marzo, lo que vi, que es un concepto técnico, pero básicamente es el cierre de posiciones cortas. Es decir, todos los que estaban jugando negativo a la Argentina tuvieron que salir a retomar sus posiciones porque se venía el cambio. Me da la sensación que la relación hoy riesgo-retorno, coincido con Paula y con Rubén, en que las acciones tal vez se excedieron un poquito, que la realidad los va a llevar a hacer algún tipo de pausa, y hay que privilegiar la renta fija, los bonos. O sea que Paula entonces tiene quizás la parte más linda del debate. O sea que los bonos son los que te dan más seguridad. Sí, creo que es tiempo de empezar a afinar las apuestas para la Argentina. Llevamos 1 año y medio donde todas las apuestas iban en el mismo sentido, va a haber un cambio. Ahora ya ese cambio es más palpable, no estamos todos los candidatos parecieran estar de acuerdo, los principales candidatos, en que Argentina va a un proceso de normalización financiera, pero me parece que el mercado también va a empezar a anticipar esta discusión de si la normalización va a ser por la vía del shock o por la vía del gradualismo, y en función de eso va a ir sofisticando quizás un poco más las apuestas. Puede ser que, como dice Rubén, tengamos mucha más volatilidad en lo que es la renta variable. Creo que los inversores conservadores en los bonos van a estar relativamente tranquilos, pero yo creo que es eso, tiempo de ser un poco más preciso en las apuestas. Y con respecto a las acciones, si nosotros decimos que el mercado de dólares está tranquilo, no está flat como se dice, y el otro va a estar más volátil cuando el amarillo triunfe o cuando el naranja lo pase por encima, ¿esto le dará movimiento? Mira, Santiago, hay cosas que parecen que van a ser inevitables, gane quien gane las elecciones. La mayoría de los analistas te dicen puede haber algún deslizamiento en el tipo de cambio oficial, creo que eso hay consenso. Que va a haber un reajuste tarifario también. Probablemente también se van a normalizar las estadísticas del INDEC. Entonces, llevado al mundo de los bonos, también hay una apuesta a los bonos ajustados por ser. Ojo que esta es una perlita, todos miramos los bonos en dólares. Allí aquel que quiera arriesgar un poquitito, allí hay oportunidades. Y yendo al mercado accionario, ojo que también en el escenario internacional se viene un aumento de suba de tasas de interés. Es un debate bastante más extenso, no nos va a dar el tiempo. El Merval, 58% lo representa el rubro petrolero. Y aunque parezca mentira, Petrobras Brasil, con todos los problemas de corrupción que tuvo, en el mercado local subió un 31%, YPF solo el 15%. Leonardo, ¿cómo estás viendo? Y a ver si coincidís con Rubén, o estamos viendo realmente una Petrobras Brasil que domina el mercado del Merval. Sí, coincido. Creo que después de la fuerte recomposición, es decir, Petrobras ante el último escándalo estaba entre 12 y 16 dólares cuando parecía que perdía Dilma, después vino el desplome, y me parece que puede recuperar esos 12 dólares. Yo lo que le diría a la gente en la estrategia de cómo ir armando sus carteras, que por ejemplo piense hoy, después de que las acciones han subido mucho y que tienen esa perspectiva positiva de mediano y largo plazo si viene el cambio, por ejemplo las alternativas de lanzamientos cubiertos para hacer tasas en pesos muy atractivas, porque hace un tiempo atrás uno comparaba
tasas en pesos que el inversor podía conseguir 30% versus tasas que se van acercando cada vez más al 20, 24, si no hay que irse a plazos muy largos, en donde el 24 hoy compite con el 10% en dólares que me paga el bono, más la devaluación del oficial. Con lo cual, hoy casi que están equilibrados la tasa en pesos con la colocación del bono en dólares. Prefiero el bono en dólares. Entonces, para ir a obtener una tasa en pesos más atractiva, puedo mantener mi posición en acciones y no soy un trader que está muy activo, pero puedo lanzar calls de manera de... Leonardo, vos me decís, estoy lanzando para tener una renta en pesos para competir con el dólar. Entonces, ¿compro o vendo? Mira, bonos soy extremadamente comprador. La posición hoy de acciones tendría una posición menor y esa posición la tendría lanzada en gran parte. ¿Rubén? De julio para adelante soy comprador de cualquier activo dolarizado, incluso acciones que se puedan beneficiar con algún tipo de deslizamiento. Porque creo que cuando nos acerquemos a las pasos tenemos muchas experiencias de elecciones, vos también, y sabés que ahí puede haber algún tipo de movimiento. Y Paula, realmente, como vos tenés la parte más equilibrada del debate, los bonos, sos compradora. Soy compradora de bonos claramente, y creo que en el corto plazo hay que seguir mirando algunas opciones de pesos de acá hasta julio, claro, ¿no? A partir de julio también coincido en que hay que ir mirando más las encuestas. Estamos en un mercado muy volátil, un mercado de encuestas, hay que ir mirándolas de cerca y bueno, es un año para estar con carteras bastante más dinámicas. Bueno, y entonces en este nivel de equilibrio que tiene entre los tres, porque evidentemente estamos viendo que son muy cuidadosos, el compro-vendo se muestra quizás para la semana próxima con algún nivel de expectativa. No, yo creo que ahora hay que mirar desde corto plazo lo que le está costando al mercado digerir la última emisión de bonos del Bonar 2024, y además estamos dentro de un contexto de reacomodamiento en las tasas internacionales bastante importante, y entonces creo que yo de corto plazo miraría eso, algún tema con si puede haber algunas colocaciones adicionales y que eso pueda mantener un poco de pesadez, ¿no? Que es lo que estamos viendo en las últimas ruedas en el mercado. Y esa pesadez que marca Paula en las acciones también se ha notado, y los bancos que habían tenido un rally muy bueno bajaron 20% promedio. ¿Cómo lo ven? Mira, los bancos es que llegaron a un nivel en el cual ni los bancos brasileños, en el mejor momento de Lula, llegaron en términos de ratios, no quiero aburrir, pero esos ratios técnicos que vamos mirando los analistas, llegaron a estar más caros que los bancos brasileños en su mejor momento, en donde el dólar se devaluaba, las tasas de interés iban definitivamente para abajo, había un proceso de crecimiento del mundo fenomenal, la plata iba a los mercados emergentes. Entonces la expectativa fue demasiado grande. Me parece que estamos volviendo a cierta cosa racional, en donde es como parar la pelota, desencillar, mirar, no habría que sorprenderse si hay alguna caída adicional. Acá lo interesante también es el proceso en el cual el dólar a nivel mundial se está fortaleciendo mucho. Es decir, acá devaluó Europa, devaluó Brasil, devaluó Colombia, devaluó Chile. Los únicos países del mundo que no devaluaron son Suiza, Hong Kong, China, Argentina. O sea, no es que uno tiene una visión devaluacionista. Los precios en el mundo de los tipos de cambio se van moviendo y nosotros somos, juntos con esos países que mencioné, uno de los pocos que no movimos nuestro tipo de cambio. Está muy bien. Dos palabras, mira, con respecto a lo que vos preguntás de los bancos. Los ADRs argentinos, los principales bancos, los que están en Almerval, en lo que va del año, vos tenés un Galicia, un banco francés arriba de 30% en dólares arriba, un banco macro 22%. Comparalo con los bancos americanos. El Bank of America 4% arriba, el Citigroup menos 0,2%, el JP Morgan menos 8%. Entonces, bueno, esto te está mostrando que hubo bastante interés por un tema de expectativas en los bancos argentinos, por eso nuestra cautela. Y además el almanaque no nos ayuda. Acordate esa vieja frase de Wall Street, de que había que vender en mayo y quedarse fuera del mercado. Paula, nos estamos yendo, la semana próxima nos volveremos a encontrar en este espacio, ¿no? Rubén, gracias, y Leonardo, gracias. Por favor. Seguimos en la bolsa hoy. Muchísimas gracias por esperarnos. Santiago, lindo debate se armó.
Me pareció muy interesante el equilibrio que hubo entre los tres, ¿no? Y bueno, la ganadora me parece que fue Paula, porque los bonos tienen más estabilidad y la volatilidad que tienen las acciones. Es quizás factor común, ¿no? Entre los tres. Era con las acciones bien, a largo plazo, de corto plazo, mucho más volatilidad, o sea, para aptos a esa volatilidad. Los bonos da la sensación de que es una inversión más segura, por lo menos por esta semana, que es lo que se plasmó en el debate. Claro, porque si vos marcás que en el mundo hay tasa cero, una tasa del 9% es un tazón. Semana esta que seguramente vamos a tener novedades en colocación de bonos, con lo cual puede ser también una oportunidad para el inversor tenerla en cuenta, obviamente bajo los consejos que también nos daba Paula. Pero un punto muy importante, para incluirlo usted también, porque a veces parece que el mercado de capitales es solo para gente muy especializada. Y saben que no, que finalmente cuando uno opera una acción, opera un bono, compra una acción o vende una acción, o compra un bono o vende un bono, en realidad lo que importa es lo que pasa de ahora al futuro. Lo que pasó, están los precios. ¿Cuántos años de mercado tenés? Y como 40. ¿Cuántas de estas viste? Y tener la plata en el colchón nunca fue bueno. Nunca fue bueno. Ese es el punto. El pensamiento de este programa, y es por eso que queremos llegar a sus casas, es también prepararlos para que no le tenga miedo al mercado de capitales, que es una muy buena fuente de ahorro. Y sabe una cosa, a ver, Santiago, lo discuto contigo, ¿me aclarás o no me aclarás? Uno de los puntos que me parece centrales en los últimos tiempos, se tocó en el debate hoy aquí en el programa, es la posición de los grandes fondos comunes de inversión del mundo, esos gigantes, que son los que más plata administran, pero no necesariamente los que tienen razón. Por el contrario, gran parte de la revolución fue en los últimos tiempos hasta el fondo de PIMCO, de Bill Gross, donde el gran fondo del mundo hasta cambió de autoridades porque no puede sostener los resultados a largo plazo. Muchas veces en este mercado tiene mucho más posibilidades el que opera de a poco que el que opera mucho. Y el ejemplo lo voy a dar con Petrobras Brasil, que como ningún fondo, por reglamento de gestión, puede estar invertido en una empresa que no esté auditada a sus balances, como no estaban firmados los balances, ¿qué tenían que hacer los fondos? Vender. Vender. ¿Y qué hicieron? Vendieron. ¿Porque querían vender? No, porque no les quedaba otra. ¿Y qué vimos de la acción? Desplomarse de $12 a $5. Más o menos. Más o menos. Después, ¿qué pasó? Presentaron balances auditados. ¿Fue bueno el balance? No. Pero ahora los fondos sí pueden tener. ¿Y qué hicieron? Compraron. ¿Y desde cuánto la llevaron? A $10,20. De 5 a $10,20. ¿Quién ganó? El que se adelantó ese resultado, porque era obvio que iba a pasar eso. Lo mismo pasó esta semana con los famosos bonos que rinden negativo, los bonos de Alemania e incluso los bonos de Suiza. Uno preguntaba, y muchas preguntas de televidentes venían, ¿cómo puede ser que alguien coloque plata a tasa negativa? ¿Escucharon? Yo pongo $10.000, me devuelven 9.980. ¿Es lógico? ¿Lo viviste alguna vez? Yo no. La verdad que la historia de los mercados, desde el 2007 a esta parte, vimos historias nuevas de mercado con tasa cero. Con tasa cero. ¿Pero qué pasaba? Quizás nosotros, usted también, diga, no, yo a tasa cero no la coloco, me llevo la plata y tengo donde ponerla. Pero los fondos que manejan mucha plata no se la pueden llevar a su casa, ni siquiera de ellos, es de los fondos. Entonces están obligados a invertir. Y cuando se puso tasa negativa, uno diría, bueno, hay que vender ese bono, no tiene sentido tenerlo. A la larga va a entrar la racionalidad, y es lo que terminó pasando. Por eso, informarse, y es lo que pretendemos de este programa, es tratar de sacarle miedo o incertidumbre a lo que uno opera en los ahorros. Por lo tanto, tuviste 40 años de mercado, viste de todo, si estás acá es que se puede ganar. El Comprovendo creo que va a dar muchos resultados para los próximos programas. Ojalá, ese es un desafío que tenemos a partir de este programa, La Bolsa Hoy. Agradecemos mucho a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que nos ayuda precisamente con esto y además tratar, repito, el desafío con sus preguntas, que ya se va a enterar por las redes sociales, etcétera, y su participación, orientar los debates para que debatamos no temas macroeconómicos, temas que nos quedan lejos, sino el ¿qué hago con el dinero? El famoso compro-vendo. Te dejo una picando. A ver. Para la próxima. A ver, desafío. Si gana el amarillo o si gana el naranja, ¿el mercado va a tener volatilidad o va a tener una suba importante? Lo vamos a discutir, porque sabe una cosa y cerramos el programa con esto. A veces no es tan importante lo que va a pasar. Lo importante es la expectativa previa que uno tenía. Muchos decían, bueno, este año va a ser muy complicado, el dólar 16, etcétera. Como no pasó, los mercados dijeron, bueno, castigaron los consensos, como dice un amigo. Ahora bien,
El tema es la expectativa previa que hay con respecto al futuro. Parte se tocó en el debate, parte, señores, lo vamos a tocar la semana que viene. Muchísimas gracias. Sunglasses on my nose, the pouring